Octaedro y Salud Mental, una serie del podcast de Octaedro. ¿Qué imaginamos cuando pensamos en el autismo? ¿Cómo podemos identificarlo en personas que no encajan en los estereotipos clásicos? ¿Y qué pasa con quienes aprenden a camuflar sus rasgos para encajar en un mundo que no siempre los entiende? Hoy hablamos de ¿Es esto autismo?, un libro que nos invita a repensar y ampliar nuestra comprensión, desde una mirada actual y afirmativa. Un libro que no solo aporta rigor clínico, sino que también recoge experiencias y voces de personas autistas para ayudarnos a ver el autismo como una forma más de ser y no como un defecto a corregir. Para profundizar en estos temas nos acompaña Míriam Álvarez Lorenzo. Míriam es doctora en Psicología, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, experta en intervención familiar y evaluación de programas parentales, y además ha sido la supervisora técnica de la edición en español de este libro. Espero que disfrutéis del episodio. Comenzamos. Bienvenida, Míriam, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias a ti, es un placer para nosotros. Para comenzar, te quería preguntar por qué crees que este libro es especialmente necesario y relevante hoy en día. Bueno, pues yo creo que en primer lugar porque es una cuestión de justicia social, actualizar el conocimiento que tenemos sobre el autismo, especialmente para aquellas personas que trabajan, ¿no? O bien con personas con autismo o con sus familiares. Poder dar una respuesta adecuada, alineada con las innovaciones, con las últimas evidencias científicas, bueno, pues es lo mínimo, ¿no?, que podemos hacer. La alta incidencia del trastorno que tenemos en la actualidad conlleva pues que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar ese conocimiento. Y además por alinearnos más con las necesidades reales de las personas con autismo y de su familia. Yo creo que es un libro especialmente importante, además, porque bueno, nos ayuda a comprender cómo se puede manifestar el trastorno de formas tan diversas, ¿no? Y de hecho, el libro pone especial énfasis en aquellas manifestaciones que suelen pasar más desapercibidas, no en aquellas más evidentes. Por tanto, yo creo bueno, pues que es un libro muy importante, muy relevante, que pone una mirada más ética, más actualizada y basada en la evidencia. Nos invita además a entender el autismo como parte de la variabilidad humana desde ese enfoque de neurodiversidad. Además, también invita a un replanteamiento de cómo trabajamos, ¿no?, de cómo tratamos, de qué entornos estamos generando a nivel de inclusividad con las personas con autismo. Yo creo que las autoras han logrado muy bien aunar el conocimiento científico con una experiencia profesional, familiar, personal, dando como resultado, bueno, pues un libro que nos ayuda a entender las claves diagnósticas, las necesidades de apoyo y sobre todo, bueno, pues a tener una comprensión más actualizada, ¿no?, del trastorno. Justamente en la línea que comentas, el libro también insiste en que el autismo no debe entenderse como un defecto, sino como una forma diferente de procesar el mundo. ¿Cómo crees que este cambio de mirada, de paradigma, puede transformar la práctica clínica y la percepción social? Bien, pues efectivamente el libro plantea una nueva mirada al autismo. De hecho, las autoras en las primeras páginas plantean que el problema es que las personas con autismo tienen que vivir en un mundo diseñado por y para personas sin autismo. Esta cita yo creo que resume muy bien la idea de la necesidad de comprender que las personas con autismo tienen una forma pues diferente de percibir, de procesar y de interactuar con el mundo, que no es ni mejor ni peor. El problema es que viven en un mundo, en una sociedad pues, en la que pues, encuentran grandes barreras para su inclusión. Cuando comprendemos esto, cambiamos pues también nuestra manera de actuar como profesionales. Las personas con autismo no necesitan estrategias correctivas para acercarse lo más posible a una persona sin autismo, ¿no?, para parecer una persona sin autismo, lo cual esto genera, sabemos que importantes niveles de estrés, de ansiedad, de malestar. Por el contrario, la idea es que pues pasemos a un enfoque potenciador, un enfoque respetuoso, ¿no?, con sus propias características. Además, yo creo que la actualización de este conocimiento sobre el autismo
puede hacer que desde el ámbito aplicado también se disminuya la frustración que sienten muchas profesionales y muchos profesionales a la hora de trabajar, de diagnosticar a una persona con autismo, porque si ese conocimiento no está actualizado, bueno, pues va a ser difícil que puedan entender, comprender y dar una respuesta acorde, ¿no?, a esas necesidades. Entender cómo se puede manifestar el autismo en la actualidad y ser sensible a las señales menos evidentes, yo creo que es fundamental. Por tanto, yo creo que, bueno, pues que el libro logra vencer esa visión más simplista, una visión, bueno, pues más tradicional que nos ha venido acompañando durante muchos años, muy estereotipada, y nos permite apreciar y valorar también el trastorno, ¿no?, y comprender la idiosincrasia de cada persona con autismo. Se menciona también en el libro la dificultad de identificar el autismo, sobre todo en mujeres, y por ciertas personas que camuflan sus rasgos también. ¿Qué retos plantea esto a los profesionales y qué cambios crees que serían necesarios en el ámbito diagnóstico? Bueno, pues esto es un desafío muy importante porque sabemos que los diagnósticos actuales y muchos de los instrumentos que se utilizan fueron diseñados en función de un perfil masculino, de una cultura determinada y bueno, pues muchas veces se obvian conductas que son menos visibles, ¿no? Esto ha provocado que muchas mujeres con autismo, sobre todo, por ejemplo, aquellas que tienen habilidades verbales o que tienen un nivel de inteligencia alto, no sean diagnosticadas o sean diagnosticadas en la vida adulta. Claro, durante todas esas etapas vitales previas, pues a lo mejor han tenido que sufrir malestar, confusión, incluso a lo mejor han sido diagnosticadas de otros trastornos como ansiedad, depresión. El camuflaje es una estrategia que permite a las personas con autismo pues intentar adaptarse, pero que tiene un coste muy importante a nivel emocional, a nivel cognitivo. Además, pues incluye, por ejemplo, agotamiento, ¿no?, emocional, crisis de identidad, ansiedad, y esto es antes de una situación en la que se desarrolla ese camuflaje, durante la situación y después, porque terminan realmente agotadas. Entonces, yo creo que una de las grandes aportaciones del libro es que nos ayuda a sensibilizarnos sobre esos perfiles de personas que están haciendo un esfuerzo por adaptarse, pero con unos costes tremendos, que están teniendo un impacto en sus vidas muy, muy significativo. Entonces, es importante que tengamos la capacidad de poder identificar esas señales menos evidentes para que estas personas también puedan acceder pues, a apoyo, ¿no?, a servicios que las ayuden, que las acompañen y que pues, promuevan un bienestar, ¿no?, en sus vidas. Por ello, de cara al diagnóstico, es fundamental pues, que las personas estén bien formadas, ¿no?, y con una actualización en esas habilidades de diagnóstico, ir más allá de las manifestaciones más evidentes, más conductuales, no solo utilizar la observación directa, sino también comprender el relato, el entorno, la historia de vida, el pasado, ¿no?, la familia, ¿no?, la experiencia de la familia, porque todo esto es lo que nos va a ayudar a tener una visión más holística de la vida de estas personas y nos va a permitir tener un diagnóstico más certero. Uh-huh. Otro punto clave que se conecta con lo que mencionabas al inicio es la necesidad de dejar de estigmatizar el autismo y entenderlo como una forma de ser. ¿Qué beneficios crees que puede tener esta mirada, ahora pensando sobre todo en las propias personas autistas, pero también en sus familias y su entorno cercano? Sí, efectivamente, con la cita que comentaba antes, ¿no?, de que las personas con autismo tienen que vivir en un mundo que ha sido diseñado por y para personas sin autismo, pues hace que haya como una falta de correspondencia entre el sistema nervioso de una persona con autismo y el entorno que le rodea, un entorno que no está diseñado para ellas y ellos. Entonces, si entendemos esto, nos acercamos a un enfoque más alineado con los derechos humanos, ¿no?, más proclive o más promotor del enfoque de la riqueza que supone la diversidad. Este cambio de mirada puede disminuir el estigma, ¿no?, ayuda a disminuir ese estigma, ese estereotipo que muchas veces también vinculamos al diagnóstico, al trastorno. Ampliar además el abanico de respuestas que estamos dando de acuerdo a ese amplio espectro. Situarnos además con un enfoque de potencialidad, alejarnos del déficit, solo ver lo negativo, también pues ayuda a dar una respuesta más adecuada a las necesidades reales de las personas con autismo. Este cambio de paradigma repercute directamente en las personas con autismo y en sus familias. Por un lado,
lado, pues nos podemos imaginar lo que es para una persona tener que vivir en su día a día con la necesidad de encajar en una sociedad que es poco amable con las personas que se alejan de patrones más normativos. Para las familias también no es lo mismo acompañar o centrarse en acompañar el bienestar de sus hijos y de sus hijas que luchar porque sus hijos y sus hijas se puedan adaptar a un entorno que no es nada adaptativo, es decir, no es lo mismo. Y para la sociedad en general también es una oportunidad para crecer de manera conjunta y para adquirir una mirada más respetuosa, más inclusiva y no obligando a que las personas tengan que encajar en una sociedad que excluye. Una de las ideas que subyace a lo largo del libro y que mencionabas al inicio es justamente la importancia y la necesidad de comprender la neurodiversidad para avanzar hacia esa inclusión real. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que este conocimiento puede contribuir a una inclusión más efectiva en contextos tanto educativos como familiares y sociales? Bueno, yo creo que reconocer que las diferencias neurológicas son variaciones esperables, pues es una cuestión también de derechos, ¿no? Y es un cambio que conlleva un nuevo enfoque, ¿no?, de la inclusión. Desde la neurodiversidad, el objetivo es ayudar a la persona autista a ser ella misma de la mejor manera, no a que cambie para que pueda adaptarse a un entorno, que experimente el mayor nivel de bienestar, de funcionalidad en su vida. La intervención debe, de hecho, desde la neurodiversidad, incidir en el entorno para cambiar las respuestas, las percepciones que se tienen sobre el propio trastorno. Esta idea rompe con el paradigma, ¿no?, de enfoques más tradicionales, como el enfoque médico, que ha dominado muchísimos años el ámbito, por ejemplo, educativo, sanitario y social. En la educación, por ejemplo, esto significa que el sistema educativo debe adaptarse a la diversidad del alumnado, no al revés, no es el alumnado el que tiene que adaptarse a un sistema que es poco amable. O en el ámbito familiar, por ejemplo, entender la neurodiversidad conlleva que las familias pueden acompañar con mucha menos angustia, menos frustración y más comprensión del trastorno en sí mismo. Las familias, de hecho, dejan de hacer esfuerzos porque sus hijas y sus hijas se adapten a ese patrón normativo y empiezan a descubrir también el potencial, la riqueza que también supone el propio trastorno. Y a nivel social, el enfoque de neurodiversidad promueve políticas públicas mucho más inclusivas, donde se da un valor a esa diversidad, donde se reconoce, ¿no?, la riqueza que supone tener una sociedad diversa, ¿no?, en diferentes ámbitos de la vida. Rescato justamente esta idea a la que estás aludiendo de poder descubrir esta riqueza que también tiene la diversidad, porque es algo que está presente en el libro, el resaltar los puntos fuertes, ¿no? ¿Qué importancia tiene visibilizar estas fortalezas y cómo puede cambiar la forma en que acompañamos a las personas autistas? La verdad es que en el libro, a lo largo de todo el libro hay una perspectiva transversal de ese enfoque positivo, ¿no?, de reconocer esas fortalezas, pero es que además las autoras de manera específica dedican un capítulo sobre los puntos fuertes de las personas autistas, y a mí esto me parece un avance muy importante. Las autoras sitúan en el centro a las personas autistas, ¿no?, y de hecho incorporan sus vivencias en todos los capítulos y contaron con un consejo asesor de personas autistas que revisó todo el libro. Esto ya es una señal de cuál es el enfoque, ¿no?, de las autoras a la hora de hacer este libro. Efectivamente, visibilizar y promover la fortaleza es esencial para adquirir una óptica mucho más justa y realista sobre el autismo. Si nos centramos solo en las dificultades, pues corremos el riesgo de deshumanizar y de tener una visión muy parcial de la realidad de estas personas, de la vida, de las características de estas personas, de reducir a las personas a un diagnóstico, ¿no?, y a un diagnóstico además que está muy vinculado a estereotipos. Entonces, bueno, en cambio, cuando hablamos de fortalezas, pues también abrimos a nuevas posibilidades, a acompañamiento, a desarrollo, a potencializar esa fortaleza. Tiene un impacto, todo este cambio de mirada tiene un impacto muy importante en el autoconcepto de las personas con autismo, ¿no?, porque ven reconocidas también sus fortalezas. No se trata de negar las dificultades o obviarlas, se trata de adquirir una mirada más equilibrada entre, bueno, las dificultades, pero también la fortaleza. Yo creo que, en definitiva, el libro nos permite tener como profesionales, investigadoras, como familia, como personas que tengamos personas autistas a nuestro alrededor, una mirada mucho más rica, mucho más actualizada y basada, ¿no?, en una perspectiva mucho más real, en las experiencias vividas de estas personas y de sus familiares y de los profesionales que las acompañan.
Bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias de nuevo, Miriam, por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.